Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del uso horario en el que vean el programa. Saludo a toda Hispanoamérica y a los latinoamericanos que viven en cualquier parte del mundo. Bienvenidos a este nuevo espacio de Venezuela como problema de la filosofía al diálogo. Les invitamos a suscribirse, compartir este episodio, enviarnos sus comentarios para seguir tejiendo este espacio de reflexión y encuentro. Hoy, lamentablemente, nuestro querido amigo José Rafael Herrera no podrá acompañarnos por quebrantos de salud. Desde este rincón de la palabra, le enviamos nuestros mejores deseos para una pronta recuperación, con la certeza de que pronto estará de vuelta, iluminándonos con su sabiduría. Hoy nos acompaña un invitado excepcional, un hombre que ha hecho de la palabra su morada, un poeta, un artesano del lenguaje, que ha modelado en silencio algunas de las obras más significativas de la cultura venezolana. Les hablo de Alberto Márquez, licenciado en Letras por la Universidad Central de Venezuela, con mención en estudios latinoamericanos y del Caribe. Márquez es mucho más que un corrector de texto, es un guardián de la memoria, un vigilante de la palabra escrita que ha dejado su huella en proyectos editoriales que son pilares de nuestro patrimonio. A los 22 años se unió al grupo literario Tráfico, un movimiento que irrumpió en la escena cultural venezolana con el manifiesto firmado por Armando Rojas Guardia, Yolanda Pantin, Rafael Castillo Zapata, Igor Barreto, Miguel Márquez y por supuesto Alberto. Lo titularon Sí Manifiesto, desafiando las convenciones y abriendo caminos para una poesía corpórea, adentrada en lo cotidiano. En 1989 publicó su único poemario, Circulación de la Sangre, un libro que, aunque breve, destila una sensibilidad profunda, donde el cuerpo y el alma se entrelazan en un diálogo íntimo. Perfeccionismo, como señala Armando Rojas Guardia, nos ha privado de una obra más extensa, pero nos ha regalado versos de una dicción impecable. Sin embargo, es en su labor como corrector donde Márquez ha tejido una red invisible pero poderosa. Ha trabajado en proyectos monumentales como el Diccionario de Historia de Venezuela de Fundación Polar, galardonado con la letra de oro de Leipzig en 1998, la Enciclopedia de la Música en Venezuela de Fundación Bigot, premiada por el Centro Nacional del Libro, o GeoVenezuela, una obra enciclopédica que cartografía la geografía y la historia de nuestro país. Como dice Antonio López Ortega, quien colaboró con él durante décadas, Alberto es uno de los mejores correctores de Venezuela, un vigilante de las letras que genera tranquilidad. Su erudición, su intuición y su rigor han sido esenciales para instituciones como Fundación Polar, Fundación Bigot, Fundabac Ediciones. Gisela Goyo, de Fundación Empresas Polar, lo resume así: la impecabilidad de su trabajo ha sido clave para el prestigio de nuestras publicaciones. El oficio de corrector, aunque silencioso, es un acto de creación. Como artesanos de la palabra, los correctores pulen el lenguaje, preservan la voz de los autores y tejen la memoria cultural de una nación. En palabras de Adrúbal Batista, dice: la maestría de Alberto yace en la juntura de conocimiento y respeto por la palabra escrita. Su labor, como la describe Igor Barreto, es detectivesca,
No hay diccionario que no tenga, enciclopedia que le falte, ni referencia que no persiga hasta hallar la precisión que el texto reclama. Victoria de Estéfano, cuya obra ha pasado por sus manos, lo considera un privilegio. Dice, su cultura literaria, filosófica y científica y su fina sensibilidad hacen de él un corrector incomparable. Pero volvamos a su poesía, donde su alma revela sin filtro. En Circulación de la Sangre, Márquez captura el misterio de lo humano, la nostalgia que habita en el cuerpo, el deseo que se pierde en los sueños. Escuchen estos versos. Quiero despertarme con este olor de montañas, recorrer tu cuerpo todavía dormido, salobre, perdido aún en sueños que desconozco. ¿Dónde estuviste esta noche? Quiero saberte, palparte, mantenerme despierto y llenarte de palabras, esconder este misterio de mar que se hunde en tus ojos, en esa nostalgia geológica de tu pelo. Quiero saber de mí, pero en tu cuerpo. Estos versos tan íntimos y evocadores nos invitan a explorar la geografía del alma, un territorio donde Márquez, como poeta y corrector, ha sabido navegar con maestría. Hoy día dialogaremos con Alberto, un hombre que ha hecho del silencio un arte y de la palabra un legado. Acompáñennos en esta conversación donde la poesía y el pensamiento se encuentran para iluminar los problemas y los sueños de Venezuela. Bienvenido, Alberto. Bueno, querido Jonathan, la verdad es que estoy más bien un poco apenado por esa presentación, que es muy bella la presentación que hace de mí y en verdad te lo agradezco mucho. Bueno, la gente tal vez no sabe que nos conocemos desde hace muchísimos años. Nos conocemos posiblemente, estaba tratando de sacar cuentas antes de entrar al programa y creo que por lo menos 45, porque tenemos un vínculo que son nuestros hermanos. Nuestros hermanos son los dos graduados de filosofía, tanto Alexis Alzuru, tu hermano, como Miguel Márquez, el mío, y ellos se conocieron en la Universidad Católica Andrés Bello y a través de ese conocimiento de ellos, nosotros también, que éramos menores, yo un poco mayor que tú, pudimos entrar en conocimiento en esa época justamente de la que comienzas a hablar, que es la época de tráfico, que es posiblemente yo tendría 23 años, más o menos, 22, 23 años para ese momento, creo. De manera que es verdad, yo estudié literatura, he escrito poesía, pero básicamente me he dedicado a las labores editoriales, básicamente he estado en esa extraña cosa que es el oficio de corrector, porque es un oficio sumamente raro. Es un oficio, Armando siempre me decía que yo tenía bueno, por el hecho de que soy del signo zodiacal Virgo, le decía, tú tienes a la Virgen por delante, ¿verdad? Y entonces siempre está un poco al cuidado de, ¿no? Al servicio de, y eso es cierto en la medida en que la corrección es un oficio que está al servicio de otros. No, no, digamos, está al servicio de un autor, está al servicio de un editor, pero básicamente está al servicio del texto. O sea, básicamente lo primordial para uno es estar vigilante, vigilante de la palabra, que no es cualquier cosa, ¿no? Cuando uno lee a un maestro, por ejemplo, un maestro nuestro venezolano, como Rafael Cadenas, él en ese maravilloso libro que se llama En torno al lenguaje,
que publicó, si no me equivoco, en 1985. Él se llama a sí mismo, él dice que él se está acercando al lenguaje no como quien conoce, sino como quien quiere, como quien disfruta y como quien padece el lenguaje. Y dice, yo soy un menesteroso. De manera que si nuestro gran maestro Rafael Cadena se llama a sí mismo menesteroso en términos del lenguaje, imagínate tú qué queda para nosotros. Es decir, el lenguaje nunca es algo que está por sabido, es algo a lo que uno siempre se está un poco acercando, es algo que habitamos y que no dominamos, ¿no? A veces los estudiantes, cuando en un momento di clases en la Universidad Católica, invitado por mi amiga Carmen Alicia Di Pascuale a dar un curso de corrección y de problemas editoriales. Y los alumnos preguntan siempre, ¿hasta dónde se corrige un texto? ¿Cómo se sabe cuándo ya parar? Y esa es una pregunta que solo el tiempo le va dando a uno esa especie de intuición de qué es lo que hay que hacer con un texto y también, y esto es muy importante, siempre lo digo, qué es lo que no se debe hacer. O sea, cómo manejarse. Yo digo que aunque nosotros los correctores tenemos un patrón, un patrón que es Erasmo de Rotterdam, digamos, en realidad la figura más importante que debe guiar a cualquier corrector es la prudencia. O sea, prudencia para saber qué se hace y qué se deja de hacer con un texto. No añadirle nuestra voz, porque lo más peligroso que puede haber para un corrector es añadirle la voz de uno al autor. Eso no es lo que requiere el texto. El texto requiere la fineza de hablar con él y dejar que nos hable, no imponerle cosas, no utilizar la autoridad supuesta del conocimiento para obligar a hablar al texto un lenguaje que no es el suyo. De alguna manera es, como decía Paul Celan en relación con la poesía no impone, la poesía se expone, ¿no? No es un lenguaje de autoridad, es un lenguaje de diálogo, de conocimiento, de humildad también, porque hay que ser humilde frente a esa maravilla que es el lenguaje y que es la que nos está hablando siempre, digamos, en términos de respeto por lo que dice el otro. Yo siempre digo que cuando empiezo a corregir un texto, no empiezo a corregir desde la primera página. Yo leo 4, 5, 6 páginas para ver cómo discurre la persona, cómo escribe, para yo no imponerle un lenguaje que no sea exactamente el suyo y tomarlo en cuenta como la figura fundamental. Es decir, la persona que quiere ser protagonista no puede ser corrector. Nosotros no estamos para ser protagonistas. Es más, digamos, esto curioso, bonito de ser llamado para una entrevista, bueno, tal vez porque tengo tantos años en el oficio que la gente me conoce, ¿no? Pero digamos, un corrector es el que está por detrás, nunca es protagonista, nunca es la imagen, como la es, por ejemplo, el diseñador. Los libros uno los ve y dice, oye, qué bello libro porque está bellamente diseñado y cómo funciona de bien. Pero, digamos, a nadie se le ocurriría agarrar un libro y dice, oye, qué bien que está corregido. La corrección es algo que parece natural. O sea, cuando están bien, son naturales. Cuando están mal, entonces la gente dice, pero bueno, qué maldición. ¿Cómo puede ser posible que nadie se ocupó de esto? Pero si está bien, pareciera algo natural, que alguien lo hizo, pero no se sabe
digamos, que hubo tanto trabajo por detrás de eso, sino que, bueno, eso es lo que se esperaba. Punto. Mira, mira, Alberto, tú sabes que a nosotros también nos ven jóvenes que no conocen este espacio, quiere como mostrar, sobre todo en este periodo, esta década de los 58-98, estamos trabajando ese periodo. Y ha sido muy importante porque jóvenes que nacieron, bueno, en estos últimos 25, 30, 40 años, desconocen mucho de esa etapa de Venezuela que fue muy importante. Entonces yo quisiera, eh, ya nos hiciste una extraordinaria introducción sobre el corrector, pero yo quisiera que volvamos a tu vida, a esa juventud, a tráfico. ¿Qué significó eso en un momento en la historia venezolana? Sobre todo pensando en las generaciones, porque lo nombramos y lo damos como por sabido, como que todo el mundo entiende qué fue tráfico y cuál es su importancia en la cultura, pero no necesariamente es así. Entonces, yo quisiera que le hablara a esas personas que no conocen, a estos poetas, estos jóvenes que no conocen qué fue tráfico, tu experiencia en ese momento. Vete ahora al Alberto de 22 años, 23 años y contándonos un poco ese momento, pero además su trascendencia en la historia venezolana de tráfico, pues cuál es su importancia. Me da risa porque de alguna manera hay que hacer un esfuerzo para meterse en ese pasado de tantos años, al que estoy además profundamente vinculado desde el punto de vista afectivo, ¿verdad? Pero son muchos los años que nos separan de allí. Yo estudié letras y tuve la fortuna de conocer en uno de esos, y eso es bueno que se diga también, en el Rómulo Gallegos hacían talleres de poesía. En la casa Rómulo Gallegos, en ese momento, por cierto, no estaba en Altamira, como en la casa de Altamira que conocemos hoy, sino estaba en una casita muy pequeña, más arriba, ¿no? Y ahí estaba, creo que el director de talleres era Osvaldo Trejo, el que dirigía los talleres. Bueno, yo entré a ese taller y en ese taller tuve la grandísima oportunidad, la maravillosa oportunidad de conocer a Armando Rojas Guardia y a Yolanda Panti. Además, yo conocía por la Escuela de Letras a Rafael Castillo Zapata, y tal vez la única persona que no conocía todavía en ese momento era a Igor Barreto, que lo iba a conocer posteriormente, porque todos ellos estuvieron además vinculados después al taller de Antonia Palacio, a Calicanto. Y después, digamos, estando en Calicanto, ya teníamos conversaciones para formar un grupo literario este, que incluyera incluso un manifiesto. Y eso era curioso porque pareciera que los manifiestos habían pasado un poco ya como de moda, sujetarse a los cánones de un manifiesto. Se hizo un poco, porque hay gente que pensó que el hecho de haber jugado con un poema, con un verso de Gervasi, era porque nosotros pudiéramos estar en contra y insurgíamos en contra de esa poesía, pero eso no era cierto. En realidad se estaba buscando, digamos, la poesía posterior a la década del 60 fue una poesía menos urbana, ¿verdad? Y básicamente lo que se quería integrar en la poesía era la voz de la ciudad, la voz de la ciudad y la voz histórica, ¿verdad? La voz que hablara del ser humano histórico y no tanto de la vida esencial. Por supuesto que eso también tiene sus bemoles, esas cosas no son del todo, éramos jóvenes, hubo cosas muy acertadas y hubo cosas que también estaban llamadas
digamos, por la pasión de la juventud. Pero afortunadamente el tiempo va colocando las cosas en su lugar y si uno hoy en día ve a todos esos personajes, alguno, nuestro querido Armando Rojas Guardia, un enorme poeta, un maravilloso amigo. Yo sé que tú tuviste una relación con Armando especialísima. Bueno, cada quien agarró una vía y todos fueron formándose en su, digamos, en su espacio, porque definitivamente la literatura, la poesía es una lucha personal, es un desarrollo espiritual personal y cada quien lo fue haciendo y yo creo que son todos maravillosos poetas en su estilo, en su voz, en su manera de ser. Y creo que sí, que fue importante ese insurgimiento de la voz de tráfico y de alguna manera uno ve que la historia también lo corrobora, como digamos poniendo también esa pasión juvenil que lo llevaba a uno también a pensar cosas de una manera más extrema y que después fueron ocupando su lugar. Pero yo quería decir también, porque a mí me importa mucho el programa que ustedes hacen y que me parece muy bueno y aprovecho a darle saludos a José Rafael Herrera y ojalá se mejore pronto, en el sentido de que ustedes con el programa han querido hacer también una visión de lo que ha sido de lo que fue la institucionalidad del país. Y yo quería decir que yo pertenezco, a pesar de que los estudios, digamos, propiamente editoriales no existían en Venezuela en ese momento, ¿verdad? No había estudios académicos de ese tipo. Los que nos formamos de manera autodidacta. Pero en cambio, había instituciones que fueron verdaderas escuelas, verdaderas universidades, donde uno se formaba para eso. Y entonces uno piensa, por ejemplo, en instituciones como la Biblioteca Ayacucho, donde estaba, que mucha gente posiblemente no lo sepa, un escritor de primer nivel como Julio Miranda, que también era corrector y estaba muy vinculado a la Biblioteca Ayacucho. De Biblioteca Ayacucho sale también una persona que es muy destacada en la corrección y en la edición, que es Maribel Espinosa. Estaba también, evidentemente, la editorial Monte Ávila, de donde sale mucha gente formada, entre ellas Silda Cordoliani, que fue por un buen tiempo la directora editorial, y estaba también los museos y las galerías. Yo salí de la Galería de Arte Nacional, yo fui jefe de publicaciones de la GAN, pero en realidad más que jefe, yo me formé allí. Allí venía una tradición, allí había estado José Balsa, es decir, ese departamento tenía una tradición de estudio del lenguaje. Este, bueno, estaban las revistas, que también fueron muy importantes, revistas de gran alcance, no solo venezolano, estaba la revista Imagen, estaba la revista Zona Franca. Mucha gente posiblemente ya no conoce la revista Zona Franca, porque la revista Imagen siguió saliendo por mucho tiempo, pero Zona Franca no volvió a salir y Zona Franca fue una revista de primer nivel en Venezuela y en Latinoamérica. Y también estaba y también era un centro de formación la Revista Nacional de Cultura, que dirigió por mucho tiempo, con mucho tino, Vicente Gervasi, nuestro gran poeta Vicente Gervasi. Y también existió por mucho tiempo y sigue existiendo la revista Poesía, que la hacía la gente de Valencia, donde estaba Eugenio Montejo, estaba el poeta Oliveros, Adeli Rivero, y había gente vinculada, como el propio poeta Juan Sánchez Peláez, que estuvo muy vinculado en un momento, porque en un momento vivió allá a la gente de Valencia y a la revista Poesía, que también tiene no solo dimensión continental, sino en todo el mundo de habla hispana. Entonces yo quería que eso quedara claro también porque justamente dirigido a esa gente joven que no conoció el país que
se fue, digamos, armando institucionalmente a partir de la década del 60. Es así. Mira, Alberto, ya tú ya estás saliendo finales de los 80 o mediados de los 80. ¿Cómo es tomar la decisión de hacerse corrector? O sea, ¿cómo surge? Porque eh, uno dice, bueno, voy a estudiar letra, voy a estudiar filosofía, voy a dar clases, voy a ser médico, y uno como tiene como claro ese oficio, pero este oficio, que es un arte exquisito, ¿de dónde te surgió? ¿Cómo nace eso? ¿Cómo se le puede explicar a alguien que de pronto está viendo los libros, le interesan los libros, pero no sabe que tienes la posibilidad de ser un gran corrector, porque como no se conoce, este, de pronto se pierde un gran corrector porque nadie lo ha orientado? Entonces sería interesante contar como tu historia, cómo llegas a la corrección de libros. Bueno, un poco tiene mucho que ver con lo que tú dijiste ahorita. La gente me veía como una persona desatinada, como como una persona que se había desorientado. En efecto, cuando yo un momento dije, solamente quiero trabajar en esto, solamente no quiero hacer otra cosa, y la gente me vio como preocupada. Bueno, pero ¿qué es lo que va a hacer este ser? ¿Cómo se va a mantener? ¿Cómo va a vivir? ¿Por qué? Porque en ese momento en el país no había, digamos, ¿cuáles eran los correctores que existían? Los correctores que trabajaban o en las editoriales o los correctores que trabajaban en los periódicos, que eran, por cierto, gente muy destacada, pero a la que le costaba mucho vivir. O sea, eso no era fácil. Aunque aquí también a los escritores les ha tocado muy difícil y no ha sido fácil, incluso para nuestros grandes escritores, vivir no es asunto fácil. Es una condición de fragilidad. Pero pasando por eso, bueno, el corrector era visto como una persona un poco marginal, vamos a estar claros, ¿no? Eso se fue prestigiando, entre comillas, justamente por el trabajo que varios fuimos haciendo en ese sentido. Ahora, que básicamente mi paso por la Galería de Arte Nacional fue fundamental en ese sentido para darme cuenta que había un vacío, ¿verdad? Porque las editoriales sí trabajaban con la corrección, pero había mucha gente, ¿verdad? Empresas, instituciones que trabajaban con libros y que no buscaban tener correctores internamente, porque ese no era su trabajo fundamental. Entonces, digamos, buscaban un corrector que les corrigiera un libro o dos o un proyecto editorial. Entonces, yo me di cuenta trabajando en la Galería de Arte Nacional que había ese nicho, como llaman ahora los mercadólogos. Había un nicho y de ese nicho me di cuenta trabajando con unos queridos amigos diseñadores, ¿verdad? Que se llaman ABB Taller de Diseño, en el cual estaban Oscar Vázquez, mi gran amiga Valesca Belisario, mi otra bella amiga Carolina Arnal, que son maravillosas diseñadoras y que justamente me abrieron el espacio para darme cuenta que necesitaban gente que los ayudara a corregir los proyectos que ellos diseñaban. Y esa es la manera como también pude entrar a dos que también son escuelas. Una que sigue siendo mi lugar, que es Fundación Empresa Polar, que es también como una universidad. Ahí he trabajado, llevo ya 35 años trabajando en Fundación Empresa Polar, trabajando para ellos, también con Fundación Bigot, digamos, en una cantidad de libros que son referencia fundamental de nuestra vida cultural hoy en día, como el que ya tú mencionaste, el Diccionario de Historia de Venezuela o Geo Venezuela,
es decir, una cantidad de libros o el diccionario de la música que son, digamos, que son referencia fundamental para cualquier venezolano. Ahora, digamos, los jóvenes tienen una ventaja que tal vez no teníamos en ese momento, y es que ahora sí hay estudios académicos para la edición y la corrección, ¿no? Que era algo que no existía en nuestra época y que había gente que lo estudiaba en España, ¿no? Pero los que nos quedábamos aquí, pues bueno, nos formamos como autodidactas dentro de las instituciones, aprovechando el conocimiento que tenía la gente que estaba vinculada al área y por supuesto estudiando mucho, porque hay gente que piensa tal vez que la corrección es algo, digamos, si yo conozco un poco de gramática, soy buen lector, yo puedo corregir. Y la verdad es que no es así, no es tan sencillo. Hay que estudiar mucho. Es verdad que hay que conocer gramática, pero eso no lo es todo. Incluso se podría conocer un poquito menos gramática y ser un buen corrector. O sea, no, digamos, no hay Lo que que hay que ser. estudiar. ¿Ah? Pensando en el que nos está viendo, tú estás diciendo hay que estudiar y el que nos está viendo se está preguntando, ¿y qué será lo que tiene que estudiar? Bueno, la verdad es que los estudios son muchos y abarcantes, porque uno tiene que saber el efecto de gramática, mucho de sintaxis, por supuesto de ortografía, de ortotipografía, porque es que las cosas, o sea, los libros vienen de tanto tiempo atrás que los libros están llenos de códigos cifrados. Mucha gente se encuentra con los libros y les parece natural como son, pero hay una historia milenaria detrás de cada cosa que se hace en un libro. ¿Por qué unas palabras van en cursiva? ¿A quién se le ocurrió eso? Que unas palabras vayan en cursiva, que otras vayan en negrita, por otras vayan en versalita. ¿Y a qué obedece eso? ¿No? Eso tiene unos códigos, unas maneras, digamos, que vienen desde antes incluso de la creación de la imprenta. Entonces, uno se va formando en esos conocimientos que a veces pueden parecer pesados. Cuando yo daba clases y empezamos a hablar a un tema que a la gente le da alergia, mayúsculas y minúsculas, la gente piensa, no, pero eso es una tontería, ya lo sé, pero después de que están trabajando, a mí me llamaban, oye, profesor, no sé si esto va en mayúscula o en minúscula, porque cuando empiezan a batirse con el cobre, no, es que se dan cuenta lo importante que es algo que parece tonto, ¿no? Es decir, hay una cantidad de claves alrededor del libro que pues que ameritan conocimiento, y ese conocimiento sí hay que buscarlo pues en su fuente, que está en los libros, ¿no? Mm. Este, y, Mira, y, y, y es un estudio pues vasto. mira, y ¿cómo es posible? Te estoy haciendo preguntas imaginándome el que no conoce pues de este arte. ¿Cómo es posible que tú puedas corregir un libro de geografía y un libro de historia y un libro de literatura? O sea, el tema es independiente a la corrección o el sujeto tiene que saber de todo, o sea, que tiene que transformarse en un artista del Renacimiento, pues, ¿o no? ¿Cómo Bueno, es? bueno, sí, digamos, uno debería tener conocimiento de lo que está corrigiendo. Y si no tiene conocimientos profundos, ¿verdad? De la materia que está corrigiendo, debe tener también, bueno, así como los periodistas que tienen la fuente, ¿verdad? Yo cuando corregía, por ejemplo, cuando yo me vinculé a Asdrúbal Batista, que me pidió que por favor le corrigiera un libro de economía, yo conocía muy poco de economía en ese momento. Y entonces le dije a él, le pregunté, ¿cuáles son los libros que más te gustan? Sobre todo en su hechura artesanal, ¿cuáles son los que crees que están mejor hechos? Me dijo esto y me puse a estudiarlo. ¿No? Y me puse a estudiar, por ejemplo, la gente no sabe que una fórmula matemática se escribe de una manera y una fórmula química se escribe de otra, ¿no? Entonces, ajá, ¿cómo se escriben las fórmulas, por ejemplo, ¿verdad? Y lo otro, sobre todo cuando ya
entras en disquisiciones, digamos, cuando vas a corregir una frase que tiene un posible, digamos, problema de contenido. Si se trata de algo de ciencia, por ejemplo, de economía, yo inmediatamente le digo al autor, si yo te cambio esto, sigue teniendo el sentido que tú le quieres dar. O sea, que no vaya a afectar el sentido. Por eso es que decía al principio de la conversación que es fundamental para un corrector tener prudencia, no meterse en lo que no se debe meter y meterse profundamente en lo que tiene que hacer, pero con el cuidado de no alterar un organismo vivo, que es un libro. Un libro es un organismo vivo. Donde tú lo toques, se mueven otras cosas. Uno no debe entrar a mansalva en un libro. Allá voy, yo soy el que sé, yo voy a poner aquí orden. No, es todo lo contrario. Uno está al servicio de él y uno va haciendo las cosas que les dice el libro y uno va a trabajar para un autor. Uno va a trabajar con el respeto a quien lo escribió. Cuando uno va a escribir algo personal, ya sea poesía, ya sea ensayo, prosa, lo que sea, uno escribe a su manera, ¿verdad? Ahí es uno totalmente libre de escribir a su manera, pero cuando está corrigiendo, uno debe hacer como las viejas españolas que hacían surcido invisible. No se ve dónde arregló el pantalón. Esto no se nota. Bueno, a veces que uno corrija y el propio autor le parezca que uno no metió la mano. Ese es el mayor éxito que puede tener uno, que uno corrija algo y el propio autor le diga, pero ¿dónde fue? ¿Qué fue lo que hiciste? Eso es maravilloso, porque eso indica que uno pasó por allí como quien no se hace sentir. Qué Esa es la bien. manera en la que hay que trabajar con un texto, que uno pase y no se sienta, que nadie lo sienta, que parece que el trabajo de uno haya sido hecho por un fantasma, unos ojos que cuidaron con cariño y devoción a algo que te fue entregado para que lo hagas con amor y para que le des la mejor dimensión que pueda tener. Mira, Alberto, en esta condición epocal ha surgido una cantidad de editoriales que te dicen, mire, este, corrija su propio texto, usted lo manda y nosotros se lo publicamos, sobre todo estas editoriales que están en boga en plataformas de internet. Eh, y entonces, bueno, las personas, los más agudos, pues les mandarán a inteligencia artificial que se los corrija. Y bueno, ¿dónde queda el corrector? ¿O tú qué crees? ¿Cuál es tu mirada de eso? Bueno, mira, lo peor que puede hacer una editorial es decirle al autor que corrija su propio texto. ¿Por qué? Este Eso es muy importante. es lo peor por varias razones. Una, primero, que él no es corrector, él es escritor y además de o sea, los escritores, los buenos, todos se corrigen a sí mismos, pero no es igual la corrección que se hace a sí mismo un autor que la corrección que le va a hacer un corrector. El corrector está, por una parte, tiene el conocimiento y la formación para eso y en segundo lugar, puede mantener una distancia con el texto que el autor a veces no puede tener, porque el autor a veces tiene su libro en la cabeza, se lo sabe y cuando lo lee no está leyendo, lo está recordando, lo está reavivando, pero propiamente lo que se llama lectura no está haciendo. Yo tengo una anécdota que me ocurrió con mi queridísima y adorada amiga Victoria de Estéfano, que es además posiblemente, como lo ha dicho el Nodio Quintero, la mejor novelista del país. Lamentablemente se nos murió hace 2 años y medio. Victoria de Estéfano una vez
había mandado a una editorial su libro para que se lo publicara en una segunda edición. Ella recibe las pruebas del libro y un fin de semana me dice, cónchale Alberto, tú sabes que tengo que mandar las pruebas el lunes, pero yo ya las miré y están bien, pero de todos modos quiero que tú le des un ojito el fin de semana, como amigo. Entonces, bueno, yo comienzo a leer el libro de Victoria y me di cuenta que le faltaban páginas, ¿no? ¿No? Y entonces la llamo y le digo, Victoria, pero cuéntame una cosa. En esta segunda edición, tú alteraste el contenido del libro, porque eso puede pasar. Es decir, los autores a veces en una segunda edición quitan un párrafo, meten otro. Eso es perfectamente posible, ¿no? Entonces me dijo, no, es igualita. La misma que la primera edición. Le dije, bueno, pues te faltan una cantidad de páginas. Ella no se había dado cuenta, ni tenía por qué darse cuenta. Esas páginas las sustituyó ella en la mente, ¿verdad? Ella no tenía por qué. El que tenía por qué, de alguna manera, era o el editor o el corrector de la editorial, que tenían que haber dicho, mira, pasó algo, un archivo, ponte tú, hoy en día que trabajamos con computadora, un archivo se perdió y seguramente no se dieron cuenta y pegaron y faltaban como 50, 60, 100 páginas. ¿Serio? Sí, es una novela muy larga, como de No, pero 500. ella perdió tantas páginas y no se percata el autor. No, pero por eso te digo, el autor no tenía por qué percatarse, el autor sustituyó, porque el autor va a ver el libro de otra manera, el autor no es corrector. Tú me estás preguntando justamente por eso, Claro. y bueno, ¿y qué pasa con las editoriales? Que cuando los libros salen llenos de errores, entonces, bueno, pero tú lo corregiste, tú mismo lo corregiste y no te diste cuenta. Tu ojo no está entrenado para eso. Tu ojo no está pendiente, digamos, de ese tipo, empezando por literalmente las erratas. Lo más sencillo, que falta una letra, falta esto, hay una oración que no está coordinada. O sea, las cosas elementales. Entonces, el autor a veces le pasa por encima eso. Su formación no está hecha para eso. Entonces, el otro elemento que tú introduces, la inteligencia artificial. Bueno, ciertamente la inteligencia artificial ha llegado a un tal nivel que para algunas cosas es buena. Es decir, es posible que la inteligencia artificial pula, por ejemplo, acentos. Estoy seguro de que lo debe hacer con bastante ojo, no un 100%, porque a veces la inteligencia artificial no sabe que yo soy venezolano, por ejemplo, y si yo voy a publicar un libro en Venezuela, escribo periodo con acento en la I, ¿verdad? Pero si yo soy español, que la pronuncian como una palabra llana, no le pongo acento porque es periodo, ¿verdad? Ese tipo de sutilezas, digamos, la inteligencia artificial no la sabe. Entonces, ella tiene solo un código para eso, ¿verdad? Entonces, bueno, y posiblemente, digamos, si se trata de un escritor, entonces le va a poner toda la sintaxis normativa. Pero es que a veces los escritores van en contra de las normas. Entonces, un buen escritor a veces contraviene las normas incluso de sintaxis, ¿no? Y más, ponte tú, si tú trabajas con poesía, ¿no? Bueno, ¿cómo haces tú para corregir a César Vallejo en orden? ¿Verdad? Un libro como Trilce, eso es una cosa enloquecedora. O sea, ¿cómo le vas a poner un orden a eso? ¿No? O a cualquier poeta. Entonces, cualquier cambio que uno vaya a hacer en un poema tiene que ser de común acuerdo, en ese caso sí, que es una escritura casi sagrada con el escritor. Decir, oye, mira, esta palabra no será mejor aquello, no será mejor esto. Eso no, por supuesto que está todavía lejos de hacerlo la inteligencia artificial. Yo sí creo que hay que conocerla. No veo
como hay mucha gente vinculada a las humanidades que la ve un poco como un horror. No, yo creo que hay que sacarle partido como si fuera una herramienta, como cualquier herramienta, una ayuda, algo que te da agilidad para ciertas cosas, para investigar algo de manera rápida. Y yo creo que los jóvenes pueden usarla bien cuando la usan como herramienta, solamente como herramienta, y no cuando se dejan, digamos, dominar por la inteligencia artificial. Yo creo que estamos en un cambio de época tan grande, pero tan vertiginoso, que estamos, posiblemente no haya habido un cambio epocal tan grande en mucho tiempo. Nosotros, por ejemplo, en relación con nuestros padres, que a veces nos parecía que había un gran cambio generacional, yo creo que eso es chiquitico en relación con los cambios que hay hoy en día. Yo le decía a mis propias hijas, tengo dos hijas maravillosas, pero que ya tienen 45 y 40, 39. Yo le decía, mira, para mí, un muchacho de 15 años es como un marciano. No sé lo que piensa, no sé de dónde viene. Es una vida muy distinta a la que vivimos. Los cambios son tan grandes. Basta pensar en eso de la inteligencia artificial. Hace, por ejemplo, 10 años no había, por lo menos no la conocíamos como se conoce en el espacio de 10 años. Yo recuerdo todavía los traductores, las enormes deficiencias que tenían hasta hace nada. Y hoy en día los traductores han mejorado de una manera que en realidad uno ve uno ve del 1 al 100 y dice, por lo menos están en 70, por lo menos. O sea, han mejorado muchísimo. Entonces yo creo que esos conocimientos hay que ponerlos al servicio de uno, devolverlos herramientas y de que trabajen para uno. Cuando yo comencé a trabajar en corrección, apenas estaban comenzando, los muchachos se deben reír, apenas estaban comenzando las computadoras. O sea, y yo empecé a trabajar en computadora y hoy en día, por ejemplo, un corrector que no maneje bien la computadora, no le va a ir bien. Va a estar mal, como en cualquier conocimiento, por cierto. Pero claro, la gente podría decir, bueno, pero libro a lo mejor no necesita tanto la computadora, la necesita de manera fundamental. O sea, una persona que solo corrija hoy en día papel, no puede ir, no va lejos. Mira, ahora quisiera volver a tu entrada, ¿no? La entrada tuya que fue del arte del corrector, pensando ahora, no hablándole tanto a los jóvenes, sino más bien a jóvenes o adultos que son amantes de los libros, que somos amantes de los libros, pero no vemos, como tú bien lo dices, el arte del corrector. Entonces yo quisiera que en este momento, pues, volvieras a tu inicio, a explicarnos el arte del corrector, para que los amantes del libro apreciemos ese arte que es un surcido invisible. Pero ese surcido invisible, tú dices, tú llevas, para seguir usando tu imagen, tú llevas el pantalón y dices, oye, qué buen surcido. O sea, yo tengo que agradecerlo. Y yo te lo digo por mi experiencia, pues, claro, sabiendo, conociéndote, pero si no te conociera, yo no me fijara quién es el corrector ni nada. Hoy día yo siempre veo, uy, ¿quién corrigió este libro? ¿No? Pero es porque te conozco y sé de tu, claro, pero normalmente, incluso yo he hablado con colegas que, bueno, les da igual. Y te estoy hablando de intelectuales muy serios, muy formados, pero no se percatan de ese. Claro, porque uno manda el libro a la editorial y bueno, ya. Entonces, yo quisiera
sobre todo porque yo tengo una gran admiración por tu oficio, te lo digo sinceramente, que yo quisiera que tú nos mostraras a los amantes del libro tu arte. Bueno, digamos, es una cosa compleja de entender rápidamente y como te decía, como es algo que no está hecho para verse, es algo que justamente está hecho un poco para ocultarse más bien, ¿no? Es decir, para que el texto funcione bien. Ahora, hay muchas cosas que, que, que se hacen para que un libro, para que un texto cualquiera refleje sus mejores cualidades, ¿verdad? Hay unas que son del orden de la sintaxis, de la escritura, de la buena escritura. Hay otras que son del orden gramatical, hay otras que son ortográficas, hay otras que son, digamos, diferentes. Un corrector, por ejemplo, tiene que tener buen oído, no basta. Por eso yo digo siempre que la literatura es lo mejor. O sea, hay una cosa de fineza de oído. Yo no sé si tú te acuerdas que antes los poetas decían, esta persona tiene oído o esta persona no tiene oído, ¿no? Eso es Musicalidad del poema, ¿no? musicalidad, pero es que esa musicalidad también está en el lenguaje, en cualquier cosa, en una prosa científica, lo que fuere. Entonces, que no haya repeticiones, que no haya algo malsonante, que no haya palabras que digamos que se utilizan para una cosa y para otra, enriquecer el lenguaje. Hay muchísimas elementos que uno va integrando al momento de corregir un libro, porque el primero que va, digamos, generalmente el primer lector de un libro somos los correctores. Entonces, generalmente somos los que nos damos cuenta de qué cosas están funcionando bien y qué cosas se pueden mejorar, tanto desde el punto de vista de la estructura general del libro, como también de sus problemas internos, de sus párrafos, de la manera como dialoga, de sus excesos, de sus carencias, ¿no? Sí, todo forma parte de la corrección. Aquí, por ejemplo, que uno puede decirle a un autor, oye, aquí te faltó rematar la idea, esto no quedó del todo claro, posiblemente te parezca claro, pero hay algo que no está claro para el lector. Y yo me doy cuenta porque yo te estoy leyendo con profundidad, te estoy leyendo con cercanía y me doy cuenta de que el argumento que estás manejando no está bien explicitado o no está bien concluido, ¿no? Y eso, por supuesto, a cualquier autor bueno, a cualquier autor que se respete, a cualquier autor que quiera su libro, le parece maravilloso. O sea, las únicas personas que se ponen un poco difíciles cuando se les corrige son la gente muy joven que está comenzando a escribir, que piensan que tú les estás alterando el estilo. Yo, y entonces, yo digo, yo eso siempre pongo una metáfora muy tonta que me parece muy bonita y es la de los karatecas. Los karatecas cinta blanca quieren pelear con todo el mundo y quieren demostrarle a la gente la fuerza que tienen para vencer al otro. Y los karatecas cinta negra ya no quieren pelear con nadie, ¿verdad? Ellos no hacen eso para pelear. Bueno, un poco. El autor que de verdad sabe de lenguaje, le maravilla que tú vayas todo lo que hagas por su libro. Lo agradecen profundamente. Y eso sí están pendientes de que, oye, qué bueno que eres tú el que me va a corregir el libro. ¡Qué maravilla! Eso, claro, porque ellos saben que la importancia que tiene. Y como te digo, los jóvenes pues están comenzando a escribir, de pronto se preocupa y dice, oye, pero ¿por qué me pusiste esta coma ahí? Y no me gusta, me cambia el estilo. Bueno, hay casos
tan famoso. Eh, Están las cartas, por Cuéntanos una anécdota que sería buenísimo en este momento. bueno, están las cartas que el Lezama Lima se escribía con Cortázar, porque Cortázar en buena parte fue no solamente quien difundió la obra de Lezama al mundo, ¿verdad? Que Lezama ya era el Lezama que conocemos, pero todavía su obra no había sido tan difundida cuando intervino Julio Cortázar y están las cartas que ellos enviaban, ¿verdad? Él estaba entre comillas, corrigiendo. Bueno, vamos a recordar que Cortázar no solo era un gran maestro, era un excelente traductor, de manera que sabía mucho del lenguaje. Y entonces ellos se carteaban y Cortázar a veces le decía, maestro, le voy a hacer esto en el texto porque me parece que está un poco entrecortado. Y Lezama Lima le decía, es verdad, Julio, pero recuerde que yo soy asmático. Y y entonces, a veces respiro de esa manera, ¿no? Y fíjate tú, las cosas que pasan. Hoy en día, en Cuba, volvieron a las obras, entre comillas, originales de Lezama, porque hay gente que piensa que Cortázar hizo un trabajo excesivo, cosa que por cierto yo no creo, ¿no? Y además están las cartas para corroborar el finísimo trabajo que hizo Julio Cortázar con la obra de Lezama, que además era un hombre al que admiraba, pero profundamente, y por eso se puso a trabajar en su obra y en su difusión. Pero hay casos también famosos. Está el caso de Raymond Carver, por ejemplo, que su editor lo corregía muchísimo y las famosas ediciones de Raymond Carver que conocemos son las ediciones en las que trabajó con el editor. Hoy en día hay gente que dice, bueno, pero es que el editor, ¿por qué hizo eso? Bueno, pero si es que estuvieron de acuerdo y la fama de Carver es por los libros que ya existen, ¿no? O también hay cosas muy raras, como el caso de Rulfo. Yo conozco cartas de Rulfo con sus correctores, donde Rulfo en cierta forma los engañaba. Rulfo era un personaje sumamente curioso y a veces el corrector le preguntaba algo pertinente y él no se lo aclaraba. Era un personaje extraño. Y fíjate tú que las obras de Rulfo, hoy en día las obras de Rulfo que conocemos ya están muy pulidas, pero en un momento las obras de Rulfo estaban llenas de ratas por todas partes. Igualito se hizo famoso, igualito, era un maravilloso escritor con todas las erratas, ¿verdad? Pero las erratas en las obras de Rulfo se fueron, digamos, arreglando con el paso del tiempo. Y muchas veces Rulfo fue el primero que no ayudaba a que se arreglaran las erratas. Es una cosa Increíble. de su personalidad, ya es una cosa psicológica, pero están las cartas y hay mucho material de este tipo, porque hay ediciones nefastas de la obra de Rulfo y hay otras, por supuesto, que ya se han mejorado con el tiempo. Y a ti, en tu experiencia como corrector, ¿tú alguna vez has abandonado un texto porque no puedes con el autor? No, bueno, tú sabes que hay una cosa muy curiosa en ese sentido. Tú sabes que, bueno, como todo oficio, a uno a veces bueno, te buscan porque sabes que eres bueno en eso, pero también te buscan a veces porque eres un poco psicólogo. Y hay a veces autores difíciles, que se molestan, digamos, difíciles psicológicamente. Y a veces más bien yo soy una persona más de tipo conciliador, ¿no? Y entonces a veces es al revés. A mí me buscan cuando hay autores difíciles para, oye Alberto, ven que para que no haya lío, un poco para que no haya problemas, porque este autor es difícil, suele molestarse mucho. Entonces, ajá, es al revés. No, la verdad es que
no he tenido nunca problemas con autores, con gente jovencita, pero también cuando yo era joven, porque es que hoy en día es muy raro que me llegue a mis manos algo de una gente muy joven. Es raro. Entonces, antes me pasaba la anécdota que conté, que había gente joven que cualquier cambio le parecía sospechoso, le parecía que le estaban alterando su lenguaje, ¿no? Y como que allí estuviese el estilo. Claro, también hay esta cosa extraña de que el oficio en buena parte se llame corrección de estilo, cuando en realidad uno no corrige el estilo de nadie. Uno lo que hace, y de alguna manera se deja ver por lo que yo dije, el silencio y la ausencia, uno lo que hace es que el estilo del autor pueda llegar a lo mejor de sí mismo, a su mejor afinación. Es como una guitarra, ¿verdad? Entonces, que la guitarra suene lo mejor que puede sonar. Uno no va a meter otro sonido, uno no va a introducir un sonido diferente. Uno lo que va a hacer es que esas cuerdas vibren de la mejor manera que pueden vibrar, pero no alterarle su sonido, todo lo contrario, ayudar a que ese sonido sea el más fino, con el mejor registro. Eso es lo que va a hacer uno. Ese es el, digamos, el respeto y el cariño y el amor por el lenguaje que hay y con el cual uno va a trabajar. Mira, Alberto, y ya tú tienes una experiencia pues de trabajar con editoriales venezolanas. ¿Cómo ves ese mundo? ¿Qué ha pasado con ese mundo editorial? ¿Cómo lo ves en un recorrido así? Mira, en los 90 había esto, ya desapareció, siguen existiendo editoriales. ¿Qué Bueno, pasa con ese mundo? nuestro panorama es muy difícil. Nuestro panorama propiamente editorial es muy pequeño. Bueno, vamos a empezar por lo más elemental. Aquí cerraron, yo creo que el 70% de las librerías. De manera que si tú no tienes un lugar donde vender lo que haces, es muy difícil hacerlo, ¿verdad? Entonces, cerraron librerías. Las editoriales que antes prácticamente era difícil, digamos, siempre estaban trabajando, hay un trabajo pues mucho menor y lo que hace que mucha gente que se desenvuelve en el medio pues tenga dificultades tal cual de conseguir trabajo. ¿Cuál es una pequeña y gran diferencia? ¿No? El mundo editorial se ha empobrecido mucho. Sin embargo, hay gente que sigue denodadamente trabajando con vocación, con ganas, porque es que la gente que está alrededor del libro son gente siempre que viven con pasión, ¿no? Entonces, pequeñas o medianas editoriales que tratan de hacer su trabajo y lo hacen de la mejor manera, pero evidentemente ya así como dicen que la economía venezolana es una economía de un país minúsculo, pues bueno, pasa exactamente lo mismo, es igualito, es la misma metáfora. Nosotros nos hemos vuelto, cuando fuimos un país de grandes editoriales, un país de circulación de libros, hoy en día, digamos, es muy pequeño el mundo editorial venezolano, es muy restringido. Y eso se vincula a lo epocal, ¿verdad? Que es que se han ido perdiendo las revistas, los periódicos, o, digamos, han pasado todos al mundo digital, la mayoría, y entonces, bueno, las posibilidades de trabajo que encuentra mucha gente joven es justamente en el mundo digital porque también, afortunadamente, hay cosas buenas y es que hoy en día un muchacho venezolano puede trabajar con alguien que esté en Austria o que esté en Rusia o que esté en cualquier otra parte, ¿no? Y lo hacen. O sea, trabajan con otras partes del mundo. Entonces, hay una desventaja enorme que es la pequeñez en la que se ha convertido nuestro país desde el punto de vista editorial, y hay también, afortunadamente, un contrapeso, que son las grandes posibilidades que abre el propio mundo
digital para que una gente se incorpore a trabajar en una, ya sea un editorial de afuera, en revista, en páginas web, en lo que fuere, ¿no? Porque hay mucha gente que trabaja pues para afuera, así como hay community manager, también hay correctores, editores que trabajan desde Venezuela con cualquier parte del mundo. Entonces yo creo, para que eso no sea, digamos, una visión pesimista como la que puede generar el país, también hay cosas buenas que ocurren y que los jóvenes pueden, digamos, integrarse en ese tipo de trabajo que los hay. Mira, tú decías que hoy día, a diferencia de cuando tú eras joven, hay sitios de formación, ¿verdad? En el ámbito editorial. En Venezuela, ¿cuáles serían? Hay por lo menos dos que ya tienen una historia académica y que cada vez los están haciendo mejor. Uno en la Universidad Católica Andrés Bello, que tiene estudios digamos, maestrías en procesos editoriales, que nacieron justamente con Carmen Alicia de Pascuales, que comenzó a hacer, digamos, a dictar materias en ese sentido, y también después la universidad ya recientemente, creo que no tiene más de 4 o 5 años, que hizo una maestría donde una de las personas clave fue una persona que fue asistente, que yo tuve como asistente como 5 años, posiblemente 6, que se llama Ricardo Tavares y que es profesor en la Universidad Católica y creo que dirige esa maestría. Pero también en la Universidad Central hicieron un curso paralelo que no está directamente, digamos, vinculado a la Escuela de Letras, pero sí funciona en la Facultad de Humanidades y vinculado también a la Cámara del Libro. Y entonces yo mismo di clases en algún momento en ese escuela, pues, de procesos editoriales, básicamente de Oye, corrección. buenísimo. Yo creo que esto es bueno porque las personas nos estás dando información pertinente, ¿no? De dónde formarse, cómo formarse. Bueno, Alberto, ¿qué quisieras decirle a nuestra audiencia de tu experiencia? Por ejemplo, fíjate que tú dijiste, mira, yo quiero hablar de estas instituciones que fueron muy importantes. Bueno, cómo quisieras cerrar este programa tú? Bueno, fíjate, eso que hablamos, o sea, nosotros nacimos en un país donde había digamos, una institucionalidad vinculada a la cultura que era muy rica, ¿no? Ya nombré a Monte Ávila, a Biblioteca Ayacucho, a los museos, Museo de Bellas Artes, Galería de Arte Nacional, el Teatro Teresa Carreño, el Ateneo de Caracas, había una riqueza muy grande. Yo no voy a hablar, digamos, no me voy a poner en el sentido de la nostalgia, porque lo que tenemos en el presente es lo que tenemos, pero sí es verdad que hay que dar un reconocimiento por ese país que generó instituciones culturales de gran nivel y de gran nivel, ojo, no solo en Venezuela, de gran nivel en toda América Latina. Hay que ver, por ejemplo, la importancia que tenían nuestros museos en América Latina. La gente decía que eran los mejores museos de América Latina y ahí había departamentos editoriales. Yo trabajé en la Galería de Arte Nacional 2 años al frente del departamento editorial, que publicaba libros maravillosos, lo mismo que el Museo de Bellas Artes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es hacia eso de otra manera, pero tenemos que también apuntar a esa riqueza de institucional, y a esa riqueza editorial, que bueno, que en cierto modo, claro que la hemos perdido, pero digamos, no es algo que está, el mundo también, todo el mundo está viviendo ahorita una conmoción, porque además estamos como, de alguna manera ya lo dijimos, estamos en un cambio de patrones absolutos. O sea, es como que estamos diciendo cómo vamos a ser los seres humanos de ahora en adelante, ¿no? No, no lo sabemos. Estamos en eso.
Oye, muchísimas gracias, de verdad, Alberto, fue un gran honor tenerte en este programa. Efectivamente, nos conocemos desde hace muchísimos años. Ya tú sacaste la cuenta y 40. Bastantico. Eh, por cierto, una anécdota, que como era la Caracas de entonces, yo recuerdo que ustedes venían de Doña Berta, 31 primero de enero, 2 de la mañana a mi casa, que vivíamos en coche, en una Con, situación con toda tranquilidad. con toda tranquilidad. Así Bueno, es. bueno, Alberto, de verdad fue un gran honor, un placer. Creo que las personas amantes de los libros van a disfrutar muchísimo este programa. Muchas Eh, gracias a ti y muchas gracias, aunque no estuvo también a José Rafael por este programa que ustedes hacen con tanto cariño. bueno, queridos amigos, acuérdense suscribirse, darle la campanita, compartir y nos veremos en otro próximo programa. Hasta luego, chao.